China cobra, cobra, cobra y cobra. No hay nada gratis con China. China juega con sus propias reglas y no nos olvidemos que China ha sido un imperio, quiere volver a ser un imperio, quiere utilizar sus relaciones económicas para crear un escenario internacional que les convenga, que les facilite, que sea, digamos, el espejo de lo que ellos quieren ser, que sea mucho más autoritario. Gustavo Petro aprovecha su viaje a China para concretar la incorporación de Colombia a la nueva ruta de la seda, esa iniciativa del régimen de Xi Jinping con la que busca reeditar las históricas rutas comerciales que por siglos conectaron el continente asiático con el Mediterráneo europeo y la costa oriental africana. Pero hoy hay más intereses, unos intereses que van mucho más allá de lo económico, ¿no? Es bien sabido que el régimen chino busca expandir su influencia en el mundo. Por eso es válido preguntarse si esto es bueno o es malo para Colombia. ¿Favorece realmente al país o lo perjudica? Para analizar este tema contamos hoy en Pan Am Post con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien también fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Por eso conoce muy bien la relación con el principal socio comercial del país, pero por sobre todo es y sigue siendo periodista. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, bueno, comencemos. Primero quisiera escuchar su opinión sobre pues esta decisión de Petro de sumar a Colombia a la nueva ruta de la seda del régimen chino, ¿no? Ya ha habido pues advertencias por parte de los gremios económicos en Colombia, han lanzado advertencias la Cámara Colombiana Americana, la ANDI, FENALCO, han advertido que esto es una provocación a Estados Unidos. ¿Usted qué opina? Pues mire, lo primero que tenemos que entender es que esto ya hace parte de algo que va más allá, que es la alineación de Petro, porque yo no quiero decirle de Colombia, es Petro, es este Claro. gobierno que trata de hacer las cosas, una alineación ideológica con China, que arranca cuando le quita la visa a los chinos y eso tiene varias implicaciones. Primero, nosotros ya tratamos de hacerlo es más, fui yo el que quité la visa a los chinos en el 2006, que nos tocó ponerla al año siguiente por la invasión que hubo. Y segundo, hoy en día tiene eso tres elementos distintos. Uno, la migración se ha convertido en un instrumento de desestabilización, lo usa Venezuela y ahora Colombia entra en esa ruta, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Dos, la cosa masiva de chinos va a generar un problema de administración de ese recurso y manejo de ese recurso gigante. Y tres, van a entrar las organizaciones criminales muy importantes de China que ven acá un espacio para hacer negocio, para lavar dinero, etcétera. Entonces, ese es el primer paso. El segundo, que es la ruta de la seda, eh, es, digamos, bueno, que si se hubiera hecho hace 10 o 15 años sería una cosa, pero llegamos tarde, uno, por una razón, porque ya China no tiene los dineros, y dos, estamos en un nuevo mundo geopolítico donde esto es ciertamente una provocación a Estados Unidos y toca ver cómo hace la respuesta. Y desafortunadamente la respuesta va a ir en contra de los intereses de los empresarios colombianos que van a pagar el pato mientras llega otro gobierno y arregla las relaciones exteriores de Colombia con el país más cercano a nosotros en toda la historia, que es Estados Unidos. Claro, y vemos como, por ejemplo, apenas llegó al poder en Italia, Giorgia Meloni sacó a Italia de las rutas de las sedas, que era el único país del G7, el único país desarrollado que estaba hasta ese momento en esa iniciativa de la ruta de la seda, ¿no? Igualmente, pues hace pocos meses Panamá tuvo que salirse también por las presiones de Estados Unidos. ¿Cómo vemos esto que Petro lleve a Colombia en sentido opuesto cuando el primer vuelo de deportados a Colombia, pues vimos la respuesta inmediata del presidente Donald Trump mandando a cerrar inmediatamente la embajada, lo que fue lo que es el servicio consular por esta respuesta del presidente Gustavo Petro de no permitir ese primer vuelo de deportados, ¿no? Esto da a entender que Estados Unidos está muy pendiente de lo que hace o deja de hacer el presidente Petro, ¿no? Sí, pero tampoco, Petro tampoco es tan importante, no crea. O sea, no hay que darle, esas ínfulas son las que él quiere tener. Colombia tiene todavía un relacionamiento muy grande, hay unas relaciones a muchos otros niveles que son muy importantes con Estados Unidos. Quien les habla acá, pues tienen grandes relaciones, etcétera. Los empresarios colombianos de las flores, del café, tienen muy buenas relaciones. Los mismos petristas, todos viven, tienen casas en Estados Claro, Unidos, o sea, usted sabe cómo es eso. sí. Desde Gustavo Bolívar hasta Petro, todos, o sea, tienen unos lazos con Estados Unidos. Entonces, esto es un tema ideológico que tenemos que mirarlo y vamos a ver cuál es la respuesta, pero tenemos que mirar los riesgos, que son muy grandes, porque la ruta de la seda tiene varios componentes. Uno, créditos que son muchísimo más caros que los créditos de la banca multilateral.
Lo que les prestan a Argentina estaba en el 7, 7,5%, cuando la banca multilateral era 1, 1,5%. Como le presta a Bolivia o le presta a Ecuador a 6, 4,5, 5,5, con el crédito. O sea, primero, cuando te dan crédito, los chinos es mucho más caro que en cualquier otro lugar. Segundo, esos créditos vienen acompañados de elementos de pago que son y que ejercen. En el caso de Venezuela, se pagaba con petróleo a $40. El petróleo no estaba en $40 hace 10 años. Toda esa diferencia se la ha ganado China. Claro. Entonces China cobra por punta y punta. O en casos como, por ejemplo, en el Congo, esta plata, el préstamo tenía como contraparte unas empresas o unos mineras de cobre y de zinc. En el caso de Zambia, casi se apropian de la empresa de energía del Estado. En fin, ellos de todas maneras presionan brutalmente. Y tercero, la corrupción es un elemento fundamental. Mire, lo de Ecuador, en el Ecuador Jorge Glass está comprometido en más de $70 millones que la empresa china que hizo Codocodo Sinclair le dio al gobierno ecuatoriano, sobornos. Lo mismo ha sucedido en otros casos. La pareja de Evo Morales está sindicada de haber favorecido empresas chinas en el orden de 500 millones, de haber manejado presiones para que les dieran negocios. Y lo último, China cobra por todo. O sea, sí, qué maravilla. En el 2000 China no existía. 12,000 millones de dólares era el comercio. Hoy son 400,000. Chile, Brasil, Uruguay, Perú, más del 30% de lo que exportan lo exportan a China y se los cobran. Y le doy varios ejemplos. Cuando Bolsonaro criticó el manejo del COVID por China, ¿qué hizo China? Le frenó las exportaciones de carne. Cuando en Chile el Tribunal Supremo dijo las empresas chinas no pueden licitar en estos sectores estratégicos, primero ellos armaron una avalancha grandísima de presión y por ahí le insinuaron a Chile, si usted sigue así, no le vamos a comprar todos los alimentos que le compramos. Esa política murió por cuenta de eso. O sea, China cobra, cobra, cobra y cobra. No hay nada gratis con China. China juega con sus propias reglas. China le dice, venga, yo le compro, pero le compra lo que necesita. Trate usted de hacer un negocio. Claro, y mientras vemos cómo el presidente Petro pone su agenda ideológica adelante de primero, a los chinos lo ideológico parece que queda en segundo plano, ¿no? Lo que les interesa es la plata. Ellos sí, pero en ese negocio de la plata acaban haciéndole muchísimo daño a las economías. En África destruyeron la economía pequeña y mediana con impuestos, con productos que mandaban regalados. Sí, la gente dice, uy, sí, pero es que eran baratos, la gente los va a comprar. Sí, ¿y qué pasa con todo el empleo que generaban? Generó muchísima mayor pobreza. Entonces, el riesgo de China es inmenso, está vigente. Y a eso hay que sumarle pues el riesgo del momento geopolítico con Estados Unidos. Claro, el momento geopolítico es que a China le interesa también, pues como dicen, roncarle en el patio trasero a Estados Unidos, meterse en Latinoamérica y pues ganar mayor influencia en el hemisferio occidental, ¿no? Pero estamos hablando de un país que ha llegado a ser la segunda mayor economía del mundo, pero ¿a qué costo, no? Con explotación laboral, robo de propiedad intelectual, estrictas restricciones políticas y sociales a su población. Estamos hablando también de un país donde hay un régimen de partido único con el Partido Comunista Chino que toma decisiones en todas las grandes empresas y que además viola los derechos humanos de minorías étnicas y religiosas, ¿no? O sea, ¿cómo negociar con un país en estas condiciones que se presenta como o quiere pues de desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial? Pues mire, y lo otro que tiene que es muy grave es que no es una economía de mercado, no es una economía libre. Ellos juegan con unas reglas, nosotros jugamos con otras. Claro. Y esas reglas a ellos no les importan las utilidades, a ellos les importa el empleo que necesitan generar en China, el subsidio que dan a las empresas. Y mire, yo creo que es importante hacer una diferencia entre los chinos y el gobierno y el Partido Comunista Chino, porque unos son víctimas del otro. Entonces, lo que sí hay es una economía que le interesa solo generar empleo, así sea destruyendo relaciones políticas, económicas, etcétera. Y no nos olvidemos que China
ha sido un imperio, quiere volver a ser un imperio, quiere utilizar todas las relaciones económicas para crear un escenario internacional que les convenga, que les facilite, que sea, digamos, el espejo de lo que ellos quieren ser, que sea mucho más autoritario, y lo hemos visto cuando se apropian de entidades o logran manejar entidades como manejaron la OMS durante el COVID, fue una vergüenza. Entonces, sí estamos en un momento muy difícil, sí vamos a tener yo algunas reacciones importantes de Estados Unidos. Lo que es importante es hacerle entender a Estados Unidos que esto es el gobierno de Petro, que esto es el señor Petro, que el señor no nos representa, puede llamársele, no nos representa, no representa al 70% de los colombianos, que eso que está pasando hoy no es para siempre, y que Colombia siempre va a ser amigo de Estados Unidos. Eso sí, que Estados Unidos también tiene que despertarse, porque Estados Unidos abandonó el continente. Sí, y por último, sé que tiene poco tiempo, quiero preguntarle también sobre el tema de Venezuela específicamente porque, pues usted ha dicho esto, pues puede generar una reacción de Estados Unidos, pero no solamente por el tema de China, sino también por el tema de Venezuela. Hace pocas horas, pues se conoció que Ecopetrol está capitalizando a PDVSA a través de PDVSA Gas Sucursal Colombia por, pues, estamos hablando de casi 3,8 millones de dólares que recibió en pago y todavía pide PDVSA Gas Colombia 2,99 millones más que dice que están pendientes. Además, también se filtró un documento de PDVSA Gas Sucursal Colombia donde se dice que a partir del 1 de diciembre comenzaría el transporte de gas venezolano a Colombia, y ya sabemos lo que esto significa porque el gobierno de Donald Trump habló de aranceles de 25%, un arancel secundario a quien compre gas o petróleo a Venezuela, ¿no? Está Petro poniendo en Colombia una situación difícil, no solamente por su relación con China, sino con Venezuela. Absolutamente, absolutamente. Pero mire, a Petro no le importa. Petro es un populista que solo piensa en él. Petro es un narciso que solo piensa en él. A él no le importan los 50 millones de colombianos. A él le importa él, cómo queda, cómo se ve y su agenda ideológica. Así se lleva el país por delante. Ese es el problema que tenemos. Además del problema de que tenemos un presidente con, digamos, una adicción a las drogas que es sumamente complejo, y que si tuviéramos un Congreso serio ya lo habrían sacado. Pero lo cierto es que a él solo le importa él. Y creo que este año va a ser un año muy difícil, va a ser un año muy complejo para Colombia, va a ser un año muy complicado para los empresarios por cuenta de un presidente que solo piensa en él. Pero en el caso de Venezuela, no solamente la relación con Estados Unidos, está prácticamente financiando el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Toca mirar esos contratos porque ellos no tienen gas, no tienen gas. Eh, el gasoducto está destruido. Yo sí quisiera saber si eso no es más una imagen para robarse plata, que puede ser, porque además este es el gobierno más corrupto en la historia de Colombia, el más corrupto. Roban por todos lados y roban Claro. a la N. Si es un negocio de corrupción o es Y verdaderamente un negocio ni energético. hablemos del de Venezuela. Bueno, el de Venezuela, eso es una mafia. Entonces, pues una mafia como es este gobierno, con una mafia como es la de Venezuela, no me sorprende que hagan esos negocios. Pues no le quito mucho tiempo, ya no le quito más tiempo. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, le doy las gracias por estos minutos en Panam Post para pues analizar estos temas que son de interés nacional e internacional en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.